En vivo. Saludos a todas, todos y todas los que nos escuchan a través del canal de YouTube Otras Voces de Educación y también a través de el Aquelarre de las Insumisas. Le damos la bienvenida. Yo soy Van Jessica Rasquillo Casado desde Puerto Rico y me acompaña hoy en la moderación la compañera María Ángela Petrizo desde Venezuela. Estamos muy contentas por participar de este tema de hoy, docencia y educación con perspectiva de género. Las instituciones educativas representan espacios influyentes en la vida de un amplio y diverso grupo de personas en nuestra sociedad. Tanto en escuelas como colegios, liceos y universidades, como en la comunidad, se desarrollan un sinnúmero de interacciones que se traducen en las primeras oportunidades con las que se cuenta para expresar nuestras identidades. Sin duda, el sistema heteronormativo generalizado, así como el fundamentalismo moralista y religioso y otros aspectos culturales, constantemente violentan y atentan contra los objetivos de la educación sexual integral y la educación con perspectiva de género, que buscan justicia para la inclusión, comprensión y expresión libre de las vivencias internas e individuales de género, tal cual cada persona la siente. A través de una docencia diversa, crítica, educada y sensibilizada con el tema de la perspectiva de género, es posible deconstruir el intento de ajustar los cuerpos al orden dominante. Pero, ¿cómo podemos entonces ofrecer a docentes espacios seguros para formarse en género? Y a su vez, ¿cómo poder contar con herramientas para que ellos y sus estudiantes cuenten con una libre expresión de sus identidades? Hoy, en el Aquelarre entonces, como espacio de diálogo, encuentro y compromiso con las luchas y resistencias de las mujeres desde los feminismos comunitarios y populares, visibilizamos las perspectivas y prácticas de educadoras que desde sus diversos contextos latinoamericanos nos plantean sus experiencias pedagógicas y sus reflexiones en relación a este tema. De esta manera, aportamos o deseamos que sea así a la construcción de luchas colectivas a favor de la libertad y la equidad para que cada día se ganen espacios que promuevan la justicia social desde una educación crítica, verdaderamente democrática y transformadora. Nos acompañan Anaí Machicado, Chabeli Santiago y Julieta Carolina, quien vamos a darle el espacio luego del saludo de la compañera María Ángela Petrizo para iniciar con una autopresentación. Adelante María Ángela, gracias por estar acá conmigo. Es un gusto. La verdad es que cuando estábamos preparando este programa, está pasando mi gatita, cuando preparábamos este programa, Van Jess y yo decíamos, oye, siempre que hablamos de educación con perspectiva de género, quizás nos quedamos un poco en descifrar de alguna forma cómo hacer llegar los contenidos a los estudiantes, cómo de alguna manera generar una suerte de otra normalidad en la forma en la que nosotras y nosotros nos tratamos, ¿no? Y en la forma en la que abordamos los problemas. Sin embargo, decíamos, siempre queda pendiente una tarea y es conocer de mano de educadora, de alguna forma, cómo es su proceso como educadora, porque finalmente en ellas también debe operar una deconstrucción de todos estos patrones y todos estos estereotipos que finalmente están como parte cotidiana de todo lo que somos y en lo que estamos. Y bueno, decimos, este es un buen momento en el que nos podamos juntar quienes somos migrantes de la educación, porque mi formación no es de educadora, pero trabajo en el área de educación con quienes de alguna manera se han formado en la educación y se han formado en el feminismo también para poder aportar esto como herramienta. Bueno, ocupo ahora hacer una breve presentación. Mi nombre es María Ángela Petrizo, yo soy venezolana, soy politóloga, soy activista feminista y también del conocimiento libre. Formo parte, además de este colectivo hermosísimo de la Aquelarre de las Insumisas que nos atraviesa toda la geografía latinoamericana. Formo parte también de otros grupos como No Sin Mujeres, que agrupa politólogos también politólogas también de América, y del colectivo Activistas por el Software Libre. Nada, si quieres, Anaí, puedes comenzar con tu autopresentación.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos, a todas las personas que están interesadas en construir alrededor de este tema. Mi nombre es Anaí Machicado, soy boliviana, vengo de la ciudad del Alto de La Paz y mi formación es en educación alternativa y popular, pero paralelamente he estado formándome también en lo que son las artes comunitarias, el teatro, el audiovisual, las narrativas justamente, ¿no? Que vienen desde nuestros contextos locales propios y que al mismo tiempo generan una identidad también vanguardista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre apoyando y activando desde el feminismo, el antiespecismo y con toda la convicción para aprender, crecer, criar, eh, ser crítica y creo que en ese sentido muy agradecida por la invitación. Vanjessy, si quieres, tú hiciste una presentación inicial, pero si quieres profundizar un poco y luego se presentarían Julieta y Chabeli. Ay, gracias, María Ángela. Pues como les dije, soy Vanjessy Carrasquillo, resido en Puerto Rico, esta isla colonizada del Caribe, que estamos en lucha y resistencia constante para liberarnos individualmente, pero sobre todo también para la libertad colectiva desde cada uno de nuestros espacios. Soy educadora, muy interesada en los temas del liderazgo educativo con enfoque en justicia social y también la educación alternativa. Así que nos unen algunos elementos con algunas de las otras compañeras. Actualmente también estoy haciendo mis estudios doctorales en la Universidad de Puerto Rico, la única universidad pública que nos queda en el país y que estamos batallando también por ella. Así que nuestro apoyo desde acá a los estudiantes universitarios que estamos en este momento en una lucha directa desde los campus, que nos quieren robar porque estamos desde lo online y estamos buscando estar presenciales ya. Gracias. Adelante, Chabeli. Hola, un placer. Mi nombre es Chabeli, hija de la colonia también. Nací en la diáspora, como le llamamos, a los que nacemos fuera de nuestra isla, pero buscamos para ella su progreso, su descolonización, por lo menos de mi parte, ¿no? Y trabajarlo desde mi práctica educativa. Soy maestra formada en la universidad pública que muy bien menciona Vanjessy, la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Educación. Me gradué hace ya unos casi 15 años, con una especialidad en estudios sociales. Entonces, dentro de mi práctica de historia, pues integro lo que es darle espacio a lo que es el feminismo, pero más que nada el empoderamiento y la inclusión de lo que es la historia de las mujeres en todas las materias que podamos desarrollar en el curso. Gracias, Chabeli. Julieta, cerramos contigo. Bueno, buenas tardes a todas, a quienes están acá y quienes nos están viendo. Bueno, en primer lugar, la importancia, ¿no? Yo soy docente de literatura en escuelas medias, secundarias, para adolescentes, como para ubicar para adolescentes hace 18 años en la provincia de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, no en la capital, sino un poco más alejada, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires. Soy licenciada en educación y diplomada en educación para la ESI. Además, bueno, soy dirigente de uno de los sectores de docentes, del sindicato docente de Buenos Aires y del lugar que es donde yo trabajo, y donde diariamente en todos y cada uno de los sectores damos pelea y nos damos, ¿no? Porque nosotras también estamos en esta pelea de problematización y de construcción, ¿no? Vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos en una sociedad machista, y nosotras también todos los días, o por lo menos a mí me pasa, todos los días nos encontramos y nos enfrentamos a estos procesos de poder problematizar, discutirnos, e intervenir con una perspectiva de género
en la escuela y poder transmitirlo y en nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, saludo estos encuentros, me parecen muy, muy interesantes y, bueno, les agradezco haberme invitado. Muchas gracias, Julieta. Jessy, si te parece, comienzo con la primera pregunta, si estarías de acuerdo. Bien, nos gustaría, como comentábamos al principio, en ese contexto de cuestionarnos de alguna forma cómo nos aproximamos al quehacer docente y cómo podemos transversalizar ese quehacer docente, una pedagogía que tenga una perspectiva de género. Nos gustaría conocer de parte de ustedes, y si gustan podemos hacer un poco la misma ruta que hicimos antes, comenzando con Anaí, un poco qué actividades pedagógicas ustedes realizan para, digamos, imbricar o contaminar, contagiar a sus colegas y también a estudiantes de la educación con perspectiva de género. Y quizás cuáles son sus experiencias y sus prácticas educativas dentro de su quehacer cotidiano que ustedes identifican como, bueno, esto yo lo hago de manera explícita para poder contagiar y animar a otros docentes y estudiantes a que incluyan en su quehacer diario la perspectiva de género. Comenzamos contigo, Anaí. Gracias. Perfecto. Voy a entonces rescatar la experiencia puntual que hemos atravesado el año pasado con una colectiva formada con justamente niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres ya adultas, también compañeros varones. Entonces, hicimos como toda una formación, aprovechando también un poquito lo que había develado la pandemia, ¿no? Lo que había develado la pandemia en materia de educación, pero también en el tema de vulneración de los derechos de las mujeres. Entonces, hay ciertos datos ahí interesantes, bueno, aquí en Bolivia, como el tema del acceso, ¿no? El tema del acceso justamente a las clases virtuales, que ha sido como muy, muy decadente porque no todo el mundo tenía pues acceso a tener una computadora o un buen micrófono o una buena cámara, ¿no? Y por otro lado, el tema de las violencias, ¿no? Ha explotado en temas de números, de estadísticas, todo lo que ha sido la violencia, ¿no? A niñas, adolescentes, mujeres en este proceso de encierro, ¿no? Entonces, eso nos ha dado un poquito la necesidad de realmente tomarnos un espacio para poder trabajar el tema de bueno, principalmente de la violencia, porque creo que es algo que está atravesándonos constantemente en la docencia y porque es algo que también se explicita en nuestro quehacer docente, ¿no? Con justamente esta colectiva. Entonces yo voy a rescatar tres aspectos muy importantes que para mí han destacado, que si bien esta experiencia que les estoy compartiendo tiene que ver más con educación no formal, ¿no? Porque en este caso se ha realizado en un espacio como que alternativo a la escuela, después hemos encontrado el vínculo, ¿no? Entonces hemos hecho talleres de formación justamente donde hemos empezado a hablar de tres aspectos importantes, ¿no? Hemos hablado de la violencia, hemos hablado de la sororidad y hemos hablado también de conceptos que tienen que ver con nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, entonces en este sentido, bueno, ¿por qué es tan importante hablar de violencia en la práctica y en el quehacer docente? Porque lastimosamente estamos en un contexto donde la mayor parte de las víctimas son niñas, ¿no? Son niñas y adolescentes y que a pesar de que tenemos un marco constitucional, un marco legislativo aquí en Bolivia, estoy hablando de tanto la ley de educación como la ley de prevención de violencia, así como la ley del niño, la niña y el adolescente, que en teoría son cosas magníficas, pero que en la práctica justamente falta este trabajo. Nosotros al momento de trabajar y hablar sin tabús del tema de la violencia, sobre todo la violencia sexual, psicológica, física, económica, sociocultural, nos ha ayudado a darnos cuenta y a identificar en nuestros espacios donde nosotros estamos llevando a cabo procesos de educación,
a identificar que hay en cierto nivel, sea micro o macro, un ambiente o ambientes violentos y ambientes machistas, ¿no? Entonces, hacernos conscientes de la violencia en la cual estamos nosotras integrándonos, porque justamente tenemos que ser parte de la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad no está respetando nuestros derechos básicos, es para nosotras ha sido clave esta función, hablar abiertamente de violencia, sean con datos, sean con experiencias, sea a darnos el tiempo de hablar entre nosotras mismas, entre las mismas compañeras de manera intergeneracional, cómo cada quien ha atravesado o ha vivido la violencia, ha sido un aspecto clave. Hablaba también del tema de la sororidad porque es un aspecto práctico. Es decir, en el momento en el que tú confrontas un espacio, sea formal o no formal en educación, y hablamos de las relaciones que nos interpelan como mujeres, ahí creo que invitamos a la práctica. Es decir, más allá de entender el concepto de sororidad como tal, es decir, cómo lo practicamos, ¿no? Pueden partir desde pequeños juegos lúdicos, dinámicos, hasta una práctica mucho más intensa que tiene que ver con el tema de justamente tejidos, redes de apoyo, y sobre todo de cuidado colectivo entre nosotras, ¿no? Entonces ahí ha sido algo para nosotras muy sorprendente y muy lindo, porque internamente en el grupo podíamos hablar de violencia externa, algo así como que sí, conocemos de qué estamos hablando, pero cuando empezamos a preguntar a cada una de las niñas, adolescentes, mujeres, todas tenían una necesidad de apoyo, justamente, de apoyo en red de algunas otras mujeres para atreverse justamente a denunciar en estos ambientes, sea los micromachismos o las violencias que se estaban viviendo, ¿no? Y bueno, un tercer aspecto que para nosotros ha sido muy importante en el quehacer es el tema de reconocernos como sujetos de derechos, ¿no? Y creo que eso ha sido muy importante porque incluso ha venido desde el lenguaje, ¿no? En el momento en el que éramos 30 chicas y 10 varones y decidir entre nosotras a decirnos compañeras, ¿no? O en este caso troneras, que es como se llama la colectiva, ¿no? Decirnos, bueno, somos las troneras y hablar en femenino, no con una intención de exclusión, más al contrario, con una intención de empatía, de que nuestros compañeros varones, aunque tengan 11, 13, 15 años, se puedan poner un poco en el lugar de nosotras y decir, bueno, entonces diremos chicas, ¿no? Chicas, nos vamos a reunir aquí, chicas, vamos a hacer el siguiente ejercicio, chicas, vamos a hablar de lo siguiente. Creo que han sido claves para realmente volvernos a encontrar en un proceso mucho más sincero. Y ahí ha sido también muy importante este diálogo sin filtros, ¿no? Sin filtros, de decir las cosas como son. Si tenemos que hablar de temas de, por ejemplo, de una violación sexual, lo vamos a hablar tal como es, porque estamos haciéndonos referencia a nuestra sociedad y a nuestro contexto local, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en el quehacer de docencia, desde mi experiencia, rescataría esas tres prácticas, ¿no? El hablar de la violencia abiertamente, practicar lo que son nuestros procesos de sororidad y por último, establecer y tener conocimiento de lo que son nuestros derechos humanos, ¿no? Y que justamente este marco legal nos está dando soporte, ¿no? Y es de alguna manera generar más vida sobre lo que nosotras entendemos en teoría como docentes, ¿no? Que hemos atravesado por esta formación de decir, sí es importante que se eduque en igualdad. Entonces, rescataría estos tres conceptos claves y, bueno, cerraría con esto para no extenderme demasiado, compañeras. Anaí, muchas gracias. Creo que has dado, digamos, un buen comienzo a este conversatorio, porque la sororidad siempre, bueno, siempre no, con mucha frecuencia, es algo que se suele tildar como de inexistente, como que las mujeres en el fondo, ojo, y también ocurre en algunos espacios, las mujeres en el fondo no hemos logrado, digamos, romper con la formación patriarcal y lo que el patriarcado nos ha impuesto en términos de competir entre nosotras, etcétera.
pero sí vemos que en espacios acotados, que tienen de alguna manera un punto de reunión común, como tú lo has planteado, el hecho de poder constituirse en una red de soporte para procesos de violencia que se han vivido en primera persona o por referencia, supone también un espacio para que esa sororidad se diversifique y se construya en enramado. Me gustaría escuchar a Chabeli un poco cuál ha sido su experiencia y cuáles otras herramientas pudiéramos identificar en su caso. Bueno, estoy actualmente en mi año número 14 como educadora, y la verdad del caso es que no podría decir que lo que es la perspectiva de género ha estado acompañado en mi práctica por completo. Y esto es ya un acto de autorreflexión y reconocimiento, ¿verdad? Venir de camino al lugar donde estoy, venía hablando con una compañera maestra y le preguntaba en sus estudios si ella alguna vez le hablaron de perspectiva de género en su proceso en su formación como educadora, siendo ella estudiante de una universidad privada. Me dijo, jamás, jamás, eso no se comenta, eso no se toca, eso no se dice. Y la verdad del caso es que desde la universidad pública, hace ya casi 15 años, tampoco yo lo viví directamente. Tal vez se dio por sentado que íbamos a crear una práctica constructivista o una práctica de vanguardia, una práctica distinta, que eso podía ser ya un hecho, pero no era así. Y ya puedo decir que sí, que la universidad tiene una mirada completamente distinta, tiene unos cursos espectaculares de saberes y género, y de género en particular, pero por lo menos cuando yo me estaba formando, esa no era la realidad. Así que yo escuchando a Anaí, ¿verdad? También me senté a pensar en tres aspectos principales. Y una de ellas para mis estudiantes era crear un espacio seguro para hablar, para dialogar, para identificarnos, para entendernos. Yo trabajo en un colegio de principios ecuménicos cristianos, así que uno, ¿verdad?, tiene que saber cómo menciona, cómo trabaja los temas. Sin embargo, este colegio ha sido un apoyo increíble a todos los proyectos, propuestas, ideas que he tenido, así que yo también he tenido un espacio seguro para crear. Cuando digo espacio seguro, no es parte de mi trabajo tampoco dar una dogma o lo que sea, ¿verdad? Sino que el estudiante siempre se sienta libre en manifestar dónde se siente y dónde se reconoce, incluso en términos espirituales. Cuando digo también espacio seguro, es que les hago saber que yo una palabra muy puertorriqueña, yo le llamo mi corillo, mi gente, por aquello de ir viendo cómo vamos a trabajar todas, todo esto y todo. ¿Por qué? Porque, y les he hablado de lenguaje inclusivo, pero igual sigue siendo en Puerto Rico algo que todavía crea una fricción y unas dificultades grandísimas. Otra de los aspectos que sí puedo hablar de mi práctica, y fue algo que fue también parte de mi autorreflexión, era cómo mi currículo de estudios sociales, sexto grado, que en este caso es mi materia principal, iba a tener una visibilización de la mujer en los textos que yo iba a estar trabajando. No tan solo, ¿verdad?, hablar de ellas como parte de la historia, sino de qué aportes desde sus realidades, desde sus saberes, podrían ser parte de nuestro estudio. Si estamos hablando de arqueología, vamos a mencionar a Mary Leakey, vamos a mencionar a Jane Goodall, ¿verdad?, de la paleontología. Pero también vamos a hacer hincapié de que algunas de las aportaciones de Mary Leakey se le atribuyeron a su esposo, Louis Leakey, para entonces ahí traer lo que es la problemática de cuando se invisibiliza a la mujer. Y que estamos haciendo ahora, rescatando sus aportaciones. Y otro de los puntos que también trabajo es, casi todos los años he ido desarrollando proyectos de empoderamiento. ¿Qué significa eso? Que vean, ¿verdad?, que hemos creado, ¿cómo se dice esto? Exposiciones fotográficas, y las niñas han representado mujeres grandes en la historia. Actualmente estamos vislumbrando uno sobre mujeres puertorriqueñas, porque podríamos ver en toda la literatura de empoderamiento que está saliendo ahora y no encontramos puertorriqueñas.
Así que básicamente estamos rescatando eso, aunque, ¿verdad? Como una autogestión que está dándose como país, sí existen libros como Ellas, que es espectacular, que es precisamente de mujeres puertorriqueñas. Y esa es la fuente de que nos estamos acogiendo ahora. En mi salón de clases es imperativo ver cómo estos proyectos que ya podríamos decir que en los últimos 5 o 6 años se han dado, han tenido el efecto en los estudiantes que ya tengo en mi salón de clases. Llegan y me preguntan, maestra, vamos a hacer algo este año, yo quiero hacer tal y tal cosa. Ya ellos están estableciendo cuál va a ser la propuesta educativa, que eso es algo que cada educador se agarra y dice, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se está viendo una manera distinta de ver la clase, una manera distinta de trabajar en lo que representa ser mujer y cómo se representa esa mujer en la sociedad. Algo que quisiera también mencionar es que era lo de las prácticas educativas, y muy bien atrae Anaí, cómo cambió la pandemia, cómo trae, ¿verdad?, todo este asunto de poder trabajar un proyecto de empoderamiento como yo lo podía hacer este año, y decidir hacia la docencia, ir a la facultad de mi escuela. Y desarrollé un taller que se llamaba Hablemos de Ello. Y fue para precisamente traer una reflexión con mis compañeros de cuántas mujeres podríamos ver en su currículum, en su oferta académica, cuánto espacio le damos, cuánto se valoriza sus aportaciones. Y incluso para mí, como lo comentaba Jessy, para mí fue una reflexión increíble porque me tocaba a mí buscar mujeres historiadoras para hablarlo, para compartirlo. Y yo no las podía mencionar, aparte de verlas como educadoras, o sea, no, son historiadoras. Vamos a darle espacio, vamos a reconocerlas. Y para mí eso fue uno de los proyectos más bonitos que han pasado en tiempos recientes, porque no tan solo me llevó a mí a la reflexión, sino que se dio un diálogo espectacular con la facultad, que también lo pude presentar en la Universidad de Puerto Rico, de esto no te sacan de lo que tú tienes que hacer como docente, al contrario, todo lo enriquece y apoya la intención, ¿verdad?, que debe ser, por lo menos desde mi materia, que es la historia, tiene quien la cuenta, y vamos a darle espacio a todas esas personas que formaron parte de ella. Es uno de los ejemplos. Muchas gracias, Chabeli. Sin duda una experiencia realmente interesante y además atravesada por todas las condiciones que supuso la construcción de esta extraña nueva normalidad en la que se privilegia la virtualidad, pero como bien lo decía Anaí al inicio de su participación, ese privilegio de la virtualidad lamentablemente ha significado también un proceso de segregación y la profundización de un proceso de exclusión producto de todas digamos, los aspectos que nos atraviesan como sociedad, pero que además en el caso de las mujeres también está mucho más marcado. Julieta, cerramos esta primera ronda de preguntas contigo. Nos gustaría muchísimo conocer tu experiencia. Bueno, yo escuchando a las compañeras, súper interesante los procesos y las experiencias que cuentan. Voy a dividir en dos como lo que quiero contar, un poco tomando lo que dicen las chicas. Por un lado, ¿no?, esto de este abandono que hemos sufrido, esta deserción, ¿no?, de nuestros estudiantes, de las escuelas, pero a mí me gusta como verlo desde otro lado, ¿no? El Estado, cómo abandonó a esos chicos y a esas chicas que no han continuado con su educación, ¿sí? En donde la virtualidad era una necesidad, por supuesto, en el marco de la pandemia mundial, pero la realidad es que para muchos y para muchas el único lugar de resguardo era la escuela, es la escuela, ¿no? Y por un año y medio, quedaron aisladas, donde sabemos que el 80% de los casos de abuso son intrafamiliares, ¿no?, donde no solamente nuestros alumnos y alumnas, sino
las madres, ¿no? Las mujeres de esos hogares donde se ha profundizado la violencia y en muchos casos también producto de, digamos, de la marginalidad en el sentido de la necesidad. Muchas personas se han quedado sin trabajo, se han quedado y situaciones que han hecho que las casas sean polvorines, la realidad, ¿no? Lugares donde realmente tanto nuestros alumnos y alumnas como sus madres o la mujer que está en la casa han sufrido grandes niveles de violencia. Nosotras en la escuela, ahora digo, para centrarme, yo trabajo en una escuela donde la mayoría son hombres, porque es una escuela técnica, se llama acá industrial, ¿no? En donde la gran mayoría, tanto de los alumnos como de los docentes, son varones. Sin embargo, y ahí tomo lo que decían ahí, que después retoma Chabeli, la necesidad y la importancia que tiene tejer redes dentro de las instituciones educativas, ¿no? Ya desde hace varios años, con un grupo de docentes de mujeres en primera instancia, pero después se fueron incorporando compañeros varones, empezamos a problematizar, ¿no? En esta situación donde, por ejemplo, a nuestras alumnas tienen un momento en su carrera en la cual tienen que elegir qué orientación seguir, si una orientación de química o una orientación de electromecánica, y los propios docentes les plantean que no, que tal orientación es para varones, que tal orientación es para mujeres, y muchas alumnas nos lo dicen, se quedan con las ganas de seguir tal o cual orientación, precisamente por esos estereotipos de género tan marcados, ¿no? Y que, a diferencia de lo que muchas personas piensan, la ESI se aplica siempre, siempre. Cuando nosotras le decimos a nuestra alumna, no elijas la orientación electromecánica porque es para varones, también estás aplicando ESI, pero no con perspectiva de género, ¿no? Porque también estás metiendo una valoración ahí sobre las reproducciones de estereotipos, sobre las reproducciones de género, ¿no? Entonces lo que nosotras tratamos, este colectivo que se armó en la escuela, que además comenzó a ser un referente para otras escuelas del distrito, en el cual yo trabajo. En la semana que viene vamos a ir a hacer una capacitación, las profes que comenzamos con esto en nuestra escuela, a otras escuelas del distrito que no saben cómo aplicarlo. Entonces, es tejer estas redes dentro de la institución, pero también poder hacer que pueda trascender para poder derribar mitos, ¿sí? Que hay en torno a esta aplicación, para poder derribar estos mitos que desde los medios de comunicación también asustan a muchos profes, a muchas maestras, que dicen, yo quiero aplicar ESI, pero no sé cómo, tengo miedo que las familias... Nosotros en Argentina, nosotras en este momento estamos atravesando un proceso eleccionario, de elecciones, en donde en la tele, en los debates, candidatos te dicen, con mis hijos no te metas, ¿no? Con mis hijos no te metas, no queremos que la escuela se inmiscuya en los temas que son inherentes a las familias. Entonces, claramente, en nuestras compañeras, nuestros compañeros, en muchos casos no aplican ESI o no lo dicen, ¿no? Por miedo a las repercusiones, pero como nosotras decimos, y ya como para terminar, y como lo que comencé, ESI lo aplicamos todo el tiempo, ¿no? Cuando nosotras le decimos nuevamente a un alumno o a una alumna, comportate como una señorita, los varones no lloran, vos podés utilizar el patio, pero vos te podés quedar en un costado. Entonces, esas pequeñas problematizaciones que hacen que pongamos en palabra y que habilitemos
también el uso de la palabra, son muy importantes. Y creo que eso es lo que tenemos que habilitar, y en el marco de eso, proyectos. Digo, todos los proyectos son bienvenidos, desde canciones, desde libros de textos, desde poder ver, ¿por qué no estuve dando mujeres escritoras? Y empezar a ver, ¿no? Para poder introducir mujeres escritoras que son tan valiosas como los escritores varones en algunos casos. Entonces, toda pequeña intervención vale, pero la intervención individual necesariamente tiene que ser colectiva, tiene que ir hacia la intervención colectiva para que realmente el movimiento sea eso, se ponga en marcha. Acá en Argentina en el 2018 se generó la marea verde, ¿no? Que fueron las adolescentes, fundamentalmente las jóvenes que irrumpieron en la calle en defensa o reclamando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Miles y miles, hasta 2 millones de jóvenes se movilizaron y nos movilizamos. Cuando se votó en ese momento no se pudo lograr, pero hoy por hoy los docentes y las docentes estamos increpados todo el tiempo por nuestras alumnas, y eso es fabuloso. No lo podemos soslayar, ¿sí? Por más que no querramos, la ESI se impone en cada una de nuestras aulas, y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Julieta, muchas gracias. Me gustaría, bueno, aparte de agradecerte, porque creo que has cerrado esta primera participación de una manera muy gráfica, ¿no? Cuando dices, es inútil al menos puede hacer una interpretación de tus palabras, es inútil que digamos que pensemos en la ESI, ¿no? En la educación sexual integral, para quien no esté al tanto de lo que significa, que lo pensemos como una cuestión excepcional, que debemos quizás tener una formación y tal, y no obviamos que de alguna manera se está dando una educación sexual a nuestros jóvenes, niñas, niños, pero de una manera equivocada, digamos, de una manera equivocada cuando buscamos reforzar o cuando permitimos que se refuercen patrones con los que con los que no estamos de acuerdo. Antes de darte la palabra, Vallesi, me gustaría retomar 3 frases de las participaciones que han hecho. En el caso de Anaí, me marcó mucho su descripción con respecto a la sororidad. Cuando dice, la sororidad es un aspecto físico que puede partir de pequeños juegos hasta prácticas más intensas como redes de apoyo. En el caso de Chabeli, me pareció muy significativo su recordatorio sobre la necesidad de crear espacios seguros para que los jóvenes puedan hablar, identificarse y conversar de manera libre y abierta. Y en el caso de Julieta, definitivamente me quedo con la frase que toda pequeña intervención vale, pero la intervención individual debe hacerse colectiva para que realmente el movimiento se ponga en marcha. Vallesi, cuando quieras. Qué lindo, María Ángela, porque precisamente antes de llegar a esa segunda pregunta, lo que quería era recoger algunos elementos de estas compañeras y coinciden perfectamente con lo que estás planteando. Así que yo un poco voy a intentar hacer algún tipo de convergencia entre eso que decían y en resumen, hablan de espacios seguros, sororos, reflexivos, críticos, que tejan redes para la cotidianidad, que se repitan. Así que muchísimas gracias por este primer espacio que nos ha llenado de oportunidades, porque igual aquellas personas que nos están escuchando, que están en las salas de clases y que no pueden distinguir de qué manera podemos implementar lo que es la educación sexual integral, como hablaban de la ESI, en el caso de Argentina, que tienen una ley establecida para poder desarrollarlo, implementarlo, mientras que en el caso de otros países, pues no necesariamente están estas leyes y se está batallando para poder conseguir una integración de la educación con perspectiva de género o educación sexual desde
una mirada transversal, no necesariamente como se ha querido plantear en otros espacios, bueno, denles un curso de salud o educación sexual y con eso atendemos todo y queda todo el mundo tranquilo. Pues no, corresponde entonces que haya una transversalidad en el proceso porque estamos precisamente atravesadas por cada una de las situaciones siendo parte íntegra de la sociedad, ¿no? Así que entre Chabeli comentaba hace un rato que al inicio de su intervención, que ella no tuvo la experiencia de educarse o formarse en educación con perspectiva de género y que ha estado en constante reflexión, ya sea por sus experiencias personales, por sus experiencias profesionales y académicas, y que le ha tomado un espacio casi de 14 años, ¿verdad?, en la experiencia de sala de clases para ir entendiendo las necesidades de sus estudiantes, el contexto y las realidades, pero precisamente Julieta nos planteaba, y Julieta dentro de su descripción sí cuenta con una formación en el área de la ESI. Así que esta segunda pregunta va dirigida a que nos puedan compartir, primero, si en el caso de ustedes han tenido formación en el área de perspectiva de género, por lo que entonces han tenido la oportunidad de trabajarla, o si no, de dónde la han adquirido, y qué recomendaciones ustedes ofrecen para una formación de formadores, ¿verdad? Así que ya sea acerca de la educación con perspectiva de género o de la educación sexual integral. Me gustaría en esta oportunidad iniciar con Julieta porque formalmente tiene ese componente y quisiéramos entonces contrastarlo ya con las experiencias de las demás compañeras. Así que Julieta, adelante. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría tomar esto que hablaban sobre la ESI, ¿no? Y que en Argentina efectivamente es una ley, sin embargo, hay algunas particularidades, ¿sí? Que son muy graves. Si bien es una ley nacional, estoy haciendo la tarea y estoy buscando algunos datos para hoy. De 24 provincias que tenemos en Argentina, solo 17 aplican, pónganle entre comillas, ¿no? Después vamos a profundizar, pero aplican la ESI. 2 de las restantes tienen algunas resoluciones provinciales, ¿sí? Pero que aún no se han hecho efectivas, y 5 provincias directamente no han adherido a la ley nacional, no solamente de ESI, ¿sí? La que es una ley de educación sexual integral, universal, federal, ¿no? En Argentina, que está desde el año 2006, sino que además tampoco, ¿sí? Han adherido legalmente, no sé cuál es la palabra legal a esto, ¿no? Han adherido legalmente a la ley de salud sexual y reproductiva. Por lo que no solamente estas alumnas y alumnos no reciben ESI, sino que desde las provincias, que en general son provincias en donde su educación es literalmente católica, ¿no? Donde vos vas a los salones de clases y está el crucifijo arriba del pizarrón, ¿sí? Y en donde no hay ningún tipo de educación ni de prevención por parte del Estado, no solamente para la sexualidad, ¿no? Porque muchas veces también relacionamos la ESI únicamente con la genitalidad, ¿sí? Entonces yo he dado algunos cursos con compañeras o he participado en donde la primera pregunta es, bueno, a ver, díganme su primera experiencia de ESI o la experiencia de ESI que recuerden, y todas las experiencias de ESI tienen que ver con la genitalidad, con la sexualidad, con el acto sexual, ¿no? Con lo referido a ello. Y cuando también en la escuela hacemos esto, esa es la primera referencia. Entonces, poder pensar, ¿no? Y poder educar a los educadores y que puedan problematizar que la ESI gira alrededor del amor, del cuidado,
¿no? De que un niñito, la ESI en nuestro país es aplicable desde el nivel inicial, que es desde los 5 años, 3 años, hasta el nivel superior, donde niñitos de 5 años pueden problematizar, no, mi cuerpo, ¿no? Eso no los hace responsables de lo que les pasa, porque muchas veces también ahí hay una delgada línea, ¿no? Que no pueden decidir qué es lo que hacen con su cuerpo, muchos que los vulneran, ¿no? Pero sí que puedan empezar a saber, reconocer los límites de su cuerpo, lo que el amor, ¿no? Está, donde el amor está ahí inmerso, los cuidados, y que puedan realmente asumir que la ESI o la educación sexual integral es mucho más amplia y es mucho más abarcativa. En Argentina, si bien hay desde el Estado muchos planes de capacitación para docentes gratuitos, desde las universidades o desde entidades que dependen del Estado. La realidad, y acá de alguna manera está, por lo menos como yo lo veo, está la falencia, ¿no? Que los derechos no son optativos, ¿sí? Entonces, yo no puedo decidir si doy ESI con perspectiva de género, porque no puedo decidir tampoco si doy o no doy matemática, o si doy o no doy historia. Eso no significa que tenga que ser una materia, ¿sí? Tiene que ser de manera transversal. Pero acá la gran falencia es que no hay una aplicación efectiva en todos los niveles. Entonces eso hace, y volvemos un poco al punto anterior, ¿no? A que las decisiones terminen siendo individuales. Y nos dejan solas y solos ante esta decisión. ¿Sí? El Estado nos deja solos y solas ante esta decisión, lo cual en muchos casos es un problema porque no es lo mismo en una escuela católica, ¿no? Que en una escuela que no lo es, poder desarrollar, por más progre o no que sea, digo, ¿no? Pero poder desarrollar estos enfoques laicos, biologicistas, ¿sí? Aunque la ESI no lo es en su totalidad. Entonces, el Estado lo permite. Y eso es un problema, porque tenemos que tender hacia una educación laica, ¿no? Científica, fundamentalmente científica, y con perspectiva de género, para que se garanticen los derechos y la equidad de todos y todas nuestras estudiantes. Vamos en buen camino, ¿sí? Vamos en buen camino. Esta marea verde de la que les hablaba en la primera intervención nos obliga a repensar y a repensarnos, ¿sí? Y nos interpela todo el tiempo. Lo fabuloso de esto es que nuestros alumnos y nuestras alumnas nos interpelan todo el tiempo. Y si una realmente es honesta y empática con sus prácticas, necesariamente tenés que preguntarte, ¿qué hago con esto? Y ser sincera, si no lo sabés o no, bueno, no importa, o sea, ¿no? Vamos, lo preguntamos, lo charlamos con nuestras colegas, pero poder ser empática, porque nuestros estudiantes y nuestra juventud ya está, o sea, son el nuevo futuro y son el presente. Entonces, poder darle respuesta a eso hace que estemos interpeladas todo el tiempo y que aún nos interpelemos con nuestras prácticas, ¿no? Porque la formación no hace a la práctica, siempre. Así que es fundamental poder interpelarnos y de esta manera interpelar a los otros que están alrededor nuestro y que somos una referencia, ¿sí? Y que somos una referencia y bueno, y tratar de poder estar a la altura. Y estar a la altura es tener la escucha activa, ¿no? Y la intervención sana. Así que, bueno, eso. Gracias, Julieta. Rescato de lo que plantea, ¿verdad? Esa educación continua, esa reflexión también cotidiana de nuestros contextos
particularmente también el elemento de definir y redefinir los conceptos que están relacionados, ¿verdad? con la educación con perspectiva de género y la educación sexual integral en la formación, que va a requerir también de una educación científica que comprenda el proceso no solamente de implementarla, sino de entenderla en nuestro día a día. Chabeli, adelante entonces. Recogida de las palabras de Julieta, el Estado lo permite. Y yo acá participaba yo en el verano de un simposio, un conversatorio sobre la perspectiva de género, ¿verdad? Que se ha estado dando en la isla, y tenía grandes panelistas espectaculares. Y una de esas panelistas trajo una línea de tiempo, ¿verdad? Una cronología de cómo se ha tocado el tema en el Departamento de Educación. Y va desde lo más simple, ¿verdad? De no discriminen por género, ¿verdad? Lo que nos acoge como los derechos. Y va haciendo recuento de cómo van cambiando las cartas circulares del Departamento de Educación en Puerto Rico con cada nuevo gobernante. Nuestra isla tiene una particularidad de que todo aquí se mueve por la política, por dos partidos principales, y cuál más conservador está difícil. Y el detalle con eso es que se acoge a posturas muchas veces fundamentalistas y se va descartando pasos avanzados, ¿verdad? Por ejemplo, de apoyo, de la inclusión, veía yo, ¿verdad? Una imagen que guardé, a ver si la encuentro, dice Ley Orgánica de Educación del 99, que dice las funciones del secretario, como ellos lo definen, ¿verdad? Ellos, las cartas circulares siempre va a haber una definición, que cómo lo va a trabajar desde el departamento, y dice aquí que el secretario va a fomentar, ¿verdad? Establecerá en coordinación con la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres un currículo de enseñanza dirigido a promover la equidad por género y la prevención de la violencia doméstica. Y eso siempre lo agarran una cosa, ¿verdad? De lo que es la equidad por género con la prevención de la violencia doméstica. Y tendrá la obligación de implantar este currículo a través de ofrecimientos académicos regulares o integrando los programas académicos y modalidades educativas. Estudiante del Departamento de Educación, yo no lo viví, no lo tuve, no es real. No se toca el tema en las escuelas. Y aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué está pasando con ese estudiantado? Carta circular, de cómo se atiende, cómo se enseña. Quería mencionar un poco, ¿verdad? Que decían ahí al principio en su intervención, y menciona un poco Julieta también, de reconocer las generaciones en las que estamos. En Puerto Rico se acaba de constituir lo que se le conoce como un comité PARE, ¿verdad? Para parar la violencia. Uno de los aspectos o la integración de ese comité busca integrar en el aspecto de la educación, ¿verdad? Lo que es la perspectiva de género y todo lo demás. En Puerto Rico, eso ha causado un revuelo increíble. Incluso si llevó una marcha, a mi hijo no lo educo yo, para refutar lo que podría ser, ¿verdad? La perspectiva de género en los salones de clase. Se intentó en el 2015 llevar a cabo un currículum de perspectiva de género completo, que tuvo un comité que lo constituyó para desarrollarlo y llevar esa formación al docente, ya fuera por talleres o los estudiantes que estaban educadores en formación, y eso se anuló con el próximo gobierno. Así que yo diría que los que estamos desarrollando la perspectiva de género en Puerto Rico estamos estableciendo una revolución desde nuestro espacio y cambiando la normativa un día a la vez, una escuela a la vez, un grupo a la vez, ¿verdad? Desde nuestra individualidad estamos creando un colectivo porque interesantemente nos estamos viendo más. Así como se ha querido trastocar los progresos que se pudieron dar si se hubiese estado trabajando desde muchos años antes, sí existen personas que lo están desarrollando desde sus realidades y se está visibilizando.
no va con una batalla siempre, ¿no? Hace una semana se publicó una columna que yo compartí en El Nuevo Día, que es el periódico local, y cometer una locura es leer los comentarios de las personas, porque la desinformación es tal que lo que se piensa sobre la perspectiva de género, que jamás se le podría llamar en Puerto Rico educación sexual integrada, por lo menos eso sería como que de aquí a 40 años, si somos afortunados. Lo que se veía era la poca información que se tiene sobre el tema, la poca, ver a esos mismos estudiantes de los cuales se está tratando de visibilizar o de apoyar o de acompañar como personas, porque básicamente se piensa que es una agenda para la comunidad LGBTQI+, de parte del magisterio, cuando es mucho más, es muchas otras cosas, ¿no? Y quería cerrar diciendo que de las cosas más interesantes que ha pasado con esas publicaciones en el periódico es que las próximas 3 columnas que se han publicado han sido de parte de varones y cómo ellos la trabajan. Y para mí ha sido escuela, para mí ha sido maravilloso ver que, de nuevo, este tipo de tema no tiene género. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, que hay posibilidades, que lo tenemos que hacer. Yo comparto, por ejemplo, este enlace, comparto mis experiencias, donde quiera que vaya, y siempre hay un grano sembrado, ¿verdad? Para poder seguir creando el cambio. Decía yo en la otra intervención que yo no tuve formación, no la tuve, no estaba, no pasaba, pero no limita al educador, y yo sé que gran parte de los educadores de nuestro país son así, de autoformación, de seguir buscando y de seguir creando lazos para seguir creciendo y formando, ¿verdad? Una escuela y una educación distinta. No solamente saber sumar y restar, sino cuando se suma posibilidad, se resta imposición. Muchas gracias, Chabeli. Efectivamente, creo que las iniciativas sobresalen en cuanto al mantenerse comunicando e informando y educando a la comunidad en general acerca de lo que trata la educación con perspectiva de género, y sobre todo, ¿verdad? Intentar derrumbar esa mitología que existe alrededor de los conceptos. Sobre todo también me llama mucho la atención que plantees que no solamente la formación debe darse desde las aulas de alguna manera, ¿verdad? Así interpreto, sino que tienen que estar acompañadas con otras acciones que apoyen y acompañen a las diferentes diversidades. Y definitivamente a las mujeres. Por eso la relación, entiendo, es muy sensata con el asunto de la violencia, porque atentar contra la educación con perspectiva de género es violento, porque evita que sean reconocidas las diferentes identidades y también que sean visibilizadas, por ejemplo, en el caso de las mujeres particularmente también. Así que gracias por tu intervención, y efectivamente tengo que decir, concordar con Chabeli cuando habla de que es una poesía trágica leer los comentarios de las personas cuando incluso hasta ataques personalistas con aquellos que escriben o implementan la educación sexual integral y la educación con perspectiva de género, haciendo un planteamiento realmente ridículos en ocasiones, porque no están orientados y orientadas acerca de lo que corresponde oficialmente. Así que, Anaí, queremos escucharte a ti en relación a tus recomendaciones para este proceso de formación en educación de perspectiva de género. Muy bien. Bueno, con respecto al punto 2, ¿no? De cómo fue tu proceso de formación para la docencia y si contempló justamente estrategias pedagógicas con perspectiva de género, pues sí, o sea, en mi formación como educadora sí había como una materia, ¿no? Y estábamos también por el hecho de que casi éramos mayoritariamente mujeres en la carrera, en el área,
pues para mí era como sí, ¿no? Importante, pero creo que si existió esta formación fue también porque yo lo busqué así, ¿no? Es decir, que desde muy temprana edad justamente tuve acceso, ¿no? Va como en una suerte así de cadena, ¿no? Yo sí tuve acceso en un momento a cuestionarme qué era la sexualidad, qué era la decisión sobre mi cuerpo, y eso para mí fue una cosa que revolucionó de alguna manera el enfoque en el cual yo iba a trabajar en los posteriores años, ¿no? Entonces creo que si bien sí tuve una formación más integral, si tuve acceso a esta información, fue también porque estuve relacionada con espacios alternativos y con espacios feministas, ¿no? Y yo creo que de estas experiencias nunca ha salido nada negativo, más al contrario, considero que han salido experiencias pedagógicas de muy alto nivel. Y en ese sentido, pues, bueno, primero me gustaría aprovechar un poquito las intervenciones de las compañeras para hacer esta relación, ¿no? De justamente qué es lo que nos garantiza el Estado y cómo realmente esto se aplica en la práctica, ¿no? Voy a tomar un ejemplo. La ley de educación aquí en Bolivia se llama Avelino Ciñani y Lizardo Pérez, rescata mucho también lo que es la educación indígena, comunitaria, bueno, tiene muchos criterios, ¿no? Esta ley nos dice en uno bueno, de sus parágrafos que la educación de calidad es inclusiva, promueve una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Hermoso, en palabras, o sea, en teoría hermoso, ¿no? ¿Quién no quiere vivir una educación que apunte a la despatriarcalización, ¿no? Sin embargo, bueno, yo voy a aprovechar para denunciar una situación que ha pasado bueno, estaba como de manera muy exponente así hace 1 o 2 semanas. Es el tema de la situación de una niña de 11 años que ha vivido una violación por parte de su abuelastro. Y bueno, pues aquí en Bolivia, si has sufrido una violación y eres una menor y tu cuerpo está en riesgo, pues obviamente tienes derecho al aborto, ¿no? Entonces, un medio de comunicación de derecha, así como bien fascista, me atrevería a decir, vuelve público esta situación, la Iglesia Católica se entera y secuestran a la niña y a su familia y la manipulan al punto en el que la convencen de que siga con su embarazo. Bueno, todo el movimiento feminista sale a reclamar, no solo el movimiento feminista, madres, padres de familia y toda aquella persona que se sienta indignada. ¿Por qué? Porque es una niña de 11 años que ha sido violada y le están obligando a parir en un estado que te está diciendo que sus leyes te están garantizando la no violencia y la equidad y bla, 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 bla. Entonces se queda corto el discurso, ¿no? Y ahí es justamente creo que uno de los problemas más grandes que he enfrentado en mi práctica como educadora es justamente el límite que existe, ¿no? Entre lo que supuestamente nos respalda a nivel legal, eh, incluso, ¿no? En los temas de educación, se tiene que incluir en la currícula, pero realmente no es así, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, voy a hablar muy francamente de mi sociedad, pero no en un sentido dañino, sino en un sentido crítico, de reconocer también mi sociedad boliviana como una sociedad machista, sí, machista, altamente machista, patriarcal, sí, obviamente, ¿no? Y también donde sigue primando poderes de la Edad Media, ¿no? Como en este caso es la Iglesia Católica y la situación que les comenté a manera de denuncia también, ¿no? Entonces aprovecho en ese sentido. Para volver al tema central, con el tema de las pedagogías, creo que algo muy importante que logro rescatar es el tema de identificar momentos claves en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Entonces, para esto voy a rescatar tanto la niñez como la adolescencia, como momentos claves para justamente poder implicar, ¿no? A los actores y a las actrices de estas pedagogías, que serían los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Y
cómo en sus diferentes etapas ellos van a ir justamente absorbiendo, ¿no? Porque yo al final cuando estoy haciendo mi práctica docente veo eso, ¿no? Los niños son como esponjas y tú aquello que les das lo absorben de una manera, ¿no? Y así increíble. Entonces creo que en ese sentido es bien importante intervenir desde la niñez con conceptos claves, ¿no? Como es el tema de la detección de violencia sexual en la infancia, ¿no? Es decir, eh, un padre de familia, una madre de familia puede escandalizarse, indignarse por decirles, ok, necesitamos hablar de sexualidad, necesitamos hablar de genitales, necesitamos hablar de tal situación con sus niños. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa donde su misma percepción de la realidad los va a permitir adaptar estas situaciones como algo normal, sin morbo, sin prejuicios, sin tabús, porque están en esa etapa de aprenderse, ¿no? Entonces, para mí es como que bien importante proponer este contenido a esta edad. ¿Por qué? Porque un dato, por ejemplo, interesante que generalmente les planteo a los padres y a las madres de familia es decir, bueno, ¿dónde tú quieres que tu niño, que tu niña aprenda de sexualidad? ¿No? Si en algún momento tú no lo vas a hacer porque estás esperando que la escuela lo haga y la escuela está esperando que los padres lo hagan, ¿no? Entonces se queda como en una especie de vacío donde al final lo que va a enseñar la sexualidad es la tecnología. Y para hablar así más francamente, estaría hablando de la pornografía, ¿no? Entonces, como datos interesantes, se sabe de que por lo menos aquí en Bolivia los niños tienen acceso a la pornografía desde los 8 años. ¿No? Es decir, que su primer acercamiento a este tema sexual es por un medio que les está dando información falsa de lo que es la sexualidad, de lo que son los cuerpos, de lo que son las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, proponer eso, ¿no? A los padres, de decir, ¿dónde tú prefieres que tu hijo va a aprender sexualidad? Porque de alguna manera tú no lo vas a estar controlando todo el tiempo, ¿no? Y es algo que aún se amplifica mucho más en la adolescencia, porque ya en la adolescencia obviamente van a cambiar los cuerpos, van a cambiar las mentes, van a cambiar, sabes, el entorno, van a cambiar las preferencias, todo cambia, ¿no? Entonces, si en este proceso de niñez no se logró hablar, ¿no? De un proceso normal de la sexualidad como forma y parte integral de la vida y del desarrollo humano de las personas, en la adolescencia aún se puede intervenir. ¿Por qué? Porque ahí ya se puede hablar mucho más abiertamente, pero ahí es necesario tener un espacio con responsabilidad, justamente, ¿no? Y ahí creo que es bien importante el rol de los educadores y las educadoras, porque si bien nosotras, por ejemplo, que estamos interesadas en que haya este tipo de formación, también hay muchos docentes, profesores, profesoras, que no les interesa, ¿no? Que tienen como un enfoque más católico, más reservado, que simplemente lo niegan, ¿no? Y ahí voy a comentar también una segunda, bueno, eso es una anécdota personal. Cuando yo tenía 13 años, ¿no? 13 años, nos tocaba en el libro avanzar en biología, ¿no? Lo que es la vagina, ¿no? Como el órgano reproductor femenino, como de la vulva de manera biológica, sus partes, labios internos, labios externos, no sé qué. Y el profesor de biología abre la página, todos abrimos la página que nos tocaba y se sorprende del tema, ¿no? Entonces ve y se pone todo rojo y incómodo, cierra el libro y dice, ok, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema era el aparato reproductor masculino. Ese no lo prohibió, ¿no? Entonces para mí era como algo que me chocó muchísimo a esa edad y me dije, bueno, aquí hay algo que está mal, ¿no? Aquí hay algo que está mal porque yo tendría que avergonzarme de tener una vagina, ¿no? Porque yo tendría que, o sea, mi vagina no es algo malo, no es algo simplemente que representa sexualidad, no, representa muchas cosas más. Entonces, eso lo cuenta como anécdota porque es algo que a mí me ha marcado y que de alguna manera me ha impulsado a cuestionarme justamente más adelante en la docencia el tema de tocar estos temas, ¿no? Estos temas que son tan importantes para el desarrollo psicosocial de los adolescentes, de los niños, de las niñas, para que juntamente podamos sobrepasar esa barrera
Y yo creo que eso tiene que ver mucho con algunos aspectos que mencionaba, por ejemplo, Julieta, que es el tema de que, bueno, sobre todo esto se ve en la adolescencia, en el proceso en el que las niñas se convierten en mujeres, se les va dando mucho más una determinación de roles, ¿no? Entonces, como que no, las chicas ya, las carreras humanísticas, las carreras como que más dedicadas a la crianza, bueno, no sé, ¿no? Y ya poco a poco se las va determinando a que no, las ciencias no son para las chicas, ¿no? La ingeniería no es para las chicas, tal cosa no es para las chicas, la informática no es para las chicas. Y para mí eso es muy arcaico, ¿no? Pero al mismo tiempo es parte de nuestra realidad, de nuestro contexto y quizás de lo que nos ha tocado vivir a nosotras mismas, ¿no? En un momento en nuestro proceso de vida. Entonces creo que es bien importante intervenir, hacer una intervención concreta, ¿no? Hacer una intervención concreta y sincera también, donde justamente se les pueda dar la opción a la comunidad educativa, bueno, lo que nosotros conocemos como comunidad educativa, que es el alrededor, ¿no? Que está a la escuela, al colegio y a los estudiantes y a los maestros, que vienen a ser los vecinos, los padres de familia y todo eso. Y plantearles, ¿no? Plantearles que pues hay dos caminos. Hay una forma de aprender, pero hay también otra forma que les estamos proponiendo. Y que esta forma no es morbosa, no tiene énfasis en hacer que sus niños inicien una vida sexual activa. No, es un tema de información, como estaba diciendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, para definirlo más de manera práctica, es insistir con nuestras metodologías, escribir nuestras metodologías, compartir nuestras metodologías, nuestros juegos, nuestras actividades lúdicas que nos van a ayudar quizás a verlo de manera más mínima y más detallada, porque al final un aula, un salón de clase, un taller es un espacio íntimo, ¿no? Y en ese espacio íntimo vamos a intentar nosotras que suceda lo mejor posible, porque también hay otros extremos, ¿no? Hay espacios íntimos de educación donde quizás el maestro o la maestra tiene otro enfoque totalmente diferente y va a insistir en una educación, no sé, reservada, católica, bueno, estoy poniendo designaciones hacia al azar, pero de acuerdo también a lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que el intercambio de metodologías es algo muy importante. ¿Para qué? Para visibilizar justamente la necesidad de estos vacíos que existe, de esos vacíos de formación, ¿no? Si bien en un momento tendría que ser como que necesario que hayan materias en nuestra currícula que hablen de sexualidad, que hablen de cuidado, que hablen de prevención, ¿no? Si todavía no lo estamos logrando como a un nivel mucho más grande, ¿no? No sé, local, departamental, pues podemos empezar, yo creo que perfeccionando, ¿no? Sistematizando y perfeccionando lo que ya nosotros hemos venido avanzando en esta área, sobre todo de formación. Yo me centro mucho en este tema de la formación sexual, porque para mí es muy fuerte la confrontación que puedo tener todos los días en mi quehacer docente y la realidad que me confronta también, ¿no? Es decir, todos los días estar escuchando en los informativos, en la tele, que una niña está violada, que una niña, que una joven, que na, y es como que no lo voy a concebir como normal, porque sé justamente que a través de ese reflejo que me intentan mostrar, yo puedo incidir como educadora en el momento en el que yo voy a ser franca, voy a ser sincera con mis estudiantes, con las chicas, con los chicos, con los maestros, las maestras que están a mi alrededor, con los padres y las madres de familia, ¿no? Entonces creo que en mi experiencia rescataría estos conceptos que he estado tocando, ¿no? Y bueno, para no extenderme, voy a cerrar un poquito ahí. Muy bien, Y muchísimas gracias, gracias. Anaí. Efectivamente, creo que lo que nos planteas
ejemplifica muy claramente la importancia de relacionarse de manera temprana con estos temas, porque en la medida que en la vida, y mencionabas etapas de desarrollo de la infancia, tengamos la oportunidad de exponernos y exponer a los demás a estos temas, vamos a ganarle tiempo al reloj, en la medida en que vamos también luego con nuestras experiencias nutriendo la oportunidad de dignificar las diversidades. Y de comprender ese amor al cuerpo del que hablaba Luz Julieta en su intervención. Vemos entonces los contrastes claramente de que tener una ley en un país no es suficiente para poder lograr que se den elementos de igualdad y de equidad. En el caso de Chabeli, el no tener una formación, sin embargo, tener la reflexión, la conciencia crítica y hasta el sentido común de amar al otro, a la otra, al otro, nos da la oportunidad entonces de entender que nos hace falta mucha educación todavía en el proceso, pero que definitivamente esa exposición temprana al tema es esencial. Así que María Ángela, ya nos queda poco, ¿verdad?, para poder terminar nuestro aquelarre. Sin embargo, tenemos una tercera pregunta sumamente importante que no queremos que la audiencia se pierda, y sabemos que algunos y algunas nos han estado acompañando a través del chat de YouTube, a quien les saludamos, a algunos compañeros y compañeras. Ariadna Hernández Santiago nos dice linda tarde. Rebeca Madrid Franco les saluda. También Francisco Gabilondo Soler, Minerva Gómez nos dice buenas tardes y nos saludan. Cristian de Los Ángeles, Miguel también nos saludan. Andrea García, Andrea Guadalupe Cruz, han estado muy pendientes a toda la conversación y el diálogo de ustedes. También Patricia Macés les saluda, Santiago Aparicio, María de Lourdes Hernández Escobar desde la zona escolar 3 de México nos saludan, Romana Navarro, Janet Zárate, bueno, una cantidad de compañeros y compañeras, Erasmo Castellanos, Sandra Pérez de Oaxaca, México, Francisco Gabilondo también sigue con nosotros conectado directamente en el aquelarre de las insumisas. Así que no se nos retiren todavía, porque definitivamente esta última pregunta pretende cerrar todo este diálogo que ha estado fascinante. María Ángela. Gracias, Valles. Y la verdad es que las experiencias de Anaí, Julieta y Chabeli, como las resumiste con bastante acierto desde mi punto de vista, nos dejan un poco el abreboca a esta pregunta, en la que les voy a pedir a cada uno de ustedes si nos puede plantear 3 aspectos que para ustedes son determinantes como un desafío para, digamos, afrontar desde la docencia la búsqueda de la justicia y la equidad, tanto a través de la educación con perspectiva de género como a través de la educación sexual integral. Me gustaría comenzar con Chabeli, continuar con Anaí y cerrar con Julieta, si les parece. Entonces, bueno, eso, en 3 puntos muy breves, ¿cuáles serían para ustedes esos desafíos a los que se enfrenta la docencia? Yo creo que el desafío mayor es entender lo que planteaban ahí desde el comienzo, desde las niñez, de insistir no tan solo en reconocimiento del cuerpo, en el reconocimiento de los sentimientos. Lo que puede estar experimentando esa niña o niña, lo que es su realidad, lo que está percibiendo de la sociedad y cómo lo puede manifestar sin estar enjuiciado en su proceso y sin estar necesariamente encaminado a una forma específica de tener que vivir en un futuro. Ahora sí voy a tener, así como ahí, decir, partiendo de una experiencia muy personal y que, ¿verdad?, tengo el permiso de compartirlo, lo conversé antes de venir para acá. Ese proceso desde la niñez fue algo que fue específico en mi hogar, cuando mi hijo, tomando un libro desde literatura, que lo tengo aquí precisamente, me trae esta historia de este niño trans y cómo se va identificando, ¿verdad? Y cómo es un logro ser su propia persona. Y eventualmente, mi hijo, que es trans, ¿verdad? Ahora se llama Antonio. Y como madre, pues me tocó trabajarlo, me toca vivirlo, ¿no? Pero como educadora,
pues pude ver cómo fue tener esa apertura desde su niñez, desde los diálogos, desde el ver lo que es la tolerancia o la necesidad, ¿verdad?, de una cultura de paz y de una cultura de respeto y de equidad, fue lo que le permitió tener esa apertura conmigo desde su adolescencia, ¿no? Pero reconociéndose como un ser completo y un ser espectacular. Y eso es lo que yo aspiro, ¿verdad? Como educadora, o sea, reconociendo que es un desafío enorme, ¿no? Que este tipo de temas, este tipo de diálogo en el salón de clase es imperativo para todas las identidades. Es para tener, como decía al principio, ese espacio seguro, ese espacio de reconocer, ¿verdad?, quiénes somos como personas y que todos debemos tener un espacio en la sociedad de iguales, reconociéndonos desde nuestras diferencias. Y como dije, ¿verdad?, en un momento ahorita, seguir creando las redes, ese mismo necesidad que yo creo que Van Gessy llegamos a decirlo, de que nos hace falta sabernos, reconocernos, encontrarnos, porque nos hace falta también crear esa estructura como sociedad de que no es una utopía, no es algo que es imposible y claramente es muy necesario de seguir e insistir, como bien también decía Ana, y yo insisto, y seguiré insistiendo. Seremos entonces todas insistentes, porque definitivamente nos queda mucho camino por delante y mucha gasolina que alimentar en el camino. Anaí, por favor, cuéntanos tu experiencia. Sin duda, Chabeli me dejó sin palabras, pero Anaí, me gustaría saber desde tu punto de vista, cuáles son esos desafíos que percibes. Bueno, creo que más aquelarres, más aquelarres realmente y realmente intentar llegar cada vez, romper más fronteras, porque yo escucho a Julieta hablar de la marea verde y realmente en algún momento me gustaría ver en las calles de aquí del Alto de La Paz a las cholitas haciendo una marea verde y a todas las mujeres que representamos, ¿sabes? Como un poco esta Bolivia con rostro de mujer indígena, mestiza, blanca, lo que seamos, verdes, rojas, no importa cómo, pero todas aquellas compañeras y compañeros también, ¿no? Que se sientan parte de todo este proceso, sea educativo, sea, no sé, social, arte, bueno, de todas de las artes, de las áreas, de los sentires, pensares. Creo que es bien importante que nos sintamos convocados y convocadas para justamente seguir haciendo más y más redes. Y esto yo lo comento en el sentido de que tenemos compañeras, ¿no? Tenemos niñas, tenemos adolescentes, quizás al otro lado del mundo, en lugares como, no sé, Afganistán, por ejemplo, que actualmente, ¿no? Es un territorio no sé, o sea, es un territorio en el cual actualmente se están vulnerando de una manera así tan perversa y tan dañina los derechos de miles de niñas y de mujeres, negándoles el acceso a la educación, negándoles el acceso a la vida misma, a la vida digna. Entonces, creo que en ese sentido, para mí, no está de más mirar, ampliar nuestros horizontes de impacto, porque al fin y al cabo estos encuentros son para mí bien revolucionarios, tal vez no en el sentido político, sino en un sentido nuevo también que estamos construyendo nosotras como mujeres en nuestras sociedades, ¿no? Y creo que en ese sentido voy a permitirme hablar de una segunda perspectiva que tiene que ver con, bueno, no quiero asociarlo con un tema de poder tal cual como nosotros lo conocemos, pero creo que estos espacios de formación, mientras más formación estemos brindando a nuestros niños, a nuestras niñas, a las jóvenes, a las mujeres, más nos vamos a permitir ocupar espacios importantes en nuestras sociedades. Y creo que eso es muy importante, porque si bien ahora en esta lucha, aunque la ley diga esto, en el momento en el que yo voy al Ministerio de Educación y digo, pucha, aquí tengo una propuesta tan interesante que habla sobre educación sexual integral, ¿no? A ver, léanlo mi propuesta, chequenla, pero
al frente mío tengo un hombre de 50 años que nunca en su vida se ha cuestionado estas cosas, entonces no sirve para nada, ¿no? Entonces, mientras más mujeres hayan ocupando espacios justamente, no espacios de poder, ¿no? Pero espacios simbólicos que van a aportar justamente a nuestra sociedad es muy importante. Entonces, en ese sentido, yo quiero también desearles muchos éxitos a ustedes, compañeras. Me han inspirado muchísimo con sus palabras, con sus acciones, con sus prácticas. Y creo que mi perspectiva más grande es insistir desde nuestra rebeldía, desde nuestra indignación y desde nuestros conocimientos, que yo, la verdad, los veo muy nutritivos, con mucho futuro. Y creo que eso es mi principal motor, ¿no? Seguir creyendo en estas utopías. Muchísimas gracias, compañeras. Ay, gracias a ti. Creo que nunca mejor dicho que la utopía sirve para caminar. Y que bueno, que si estamos juntas, pues el camino es, si se quiere, igual de largo, pero algo más ligero de sobrellevar. Julieta, cerramos contigo. ¿Cuáles son para ti esos desafíos? No te Julieta, estás escuchamos, muteada. Julieta. Ay, perdón, pensé que había activado el micrófono. Tomo para comenzar lo que decía Anaí, ¿no? Sí, tenemos que tomar también espacios de poder. No solamente espacios simbólicos, se nos ha educado a las mujeres en que los espacios de poder no son para nosotras, ¿no? Podemos discutir, podemos estar, pero somos muy poderosas las mujeres y tenemos que reclamar y tenemos que luchar y tenemos que seguir conquistando esos espacios de poder, ¿no? Y asumirlos como que también son nuestros, y no dentro de nuestras casas, sino por fuera. Digo, me quedó resonando, sé que no lo dijiste, sé que pensás exactamente lo mismo, pero viste que muchas veces nos suena esto y esta educación que todas recibimos desde nuestra infancia, siempre vuelve de alguna manera, ¿no? Siempre vuelve. Y acá, para hacerlo breve, pero no quería dejar de mencionar esto, ¿no? En Argentina tenemos varios desafíos. En primer lugar, después de 15 años de la implementación de la ESI, la ESI, por ejemplo, no figura en los planes de estudio de los docentes. De quienes van a estudiar para ser docentes, 15 años después, la ESI no figura. El 79% de los docentes dice que nunca recibió ninguna capacitación de ESI por parte del Estado. Y en ese sentido, al mismo tiempo, digo, me parece muy paradigmático, nuestro presidente ha dicho que él estaba muy contento en ponerle fin al patriarcado. Nada, no voy a hacer comentarios, pero al mismo tiempo, luego de las últimas elecciones, puso al frente del gabinete, o sea, la cara pública del Ejecutivo en nuestro país, a un gobernador, y lo retomo también por el comentario y por la situación que comentaban ahí, que era gobernador de una provincia, y él garantizó que no se le permitiera el aborto y garantizó que pariera una niña de 11 años violada por su abuelastra. El mismo que le puso fin al patriarcado, ¿no? Entonces, desde ese lugar, poder registrar y poder reconocer la importancia de que desde el Estado se garantice, ¿no? Se garantice esta implementación efectiva en todos los sectores, que desde el Estado se garantice de una buena vez por todas la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Que es la próxima lucha que tenemos en lo inmediato luego de conquistar la ley del aborto, que esta ley del aborto se haga efectiva, que la ESI se implemente realmente y efectivamente en todas las escuelas, reconocer a los niños y a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho y no como propiedad de los adultos ni adultas,
Y bueno, y seguir luchando para esto. Y me gustaría terminar, porque además yo me tengo que retirar, me van a disculpar, pero me gustaría terminar con este concepto de que no es voluntarismo, ¿sí? Que no es una ley, es un derecho que todas y todos tenemos que garantizar para seguir en el camino y para seguir luchando por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y socialmente libres, para todos, todas y todes. Así que les agradezco infinitamente por más encuentros y aquelarres, y bueno, y nos vemos en la lucha, compañeras. Julieta, muchas gracias. Gracias. Antes de que te vayas, casualmente, ESI tiene el doble significado de educación sexual integral y de educación sin iglesia. Y creo que de alguna manera eso es un poco el desafío que tenemos por Es delante. perfecto. También te dejo para que cierres. Buenísimo, así que Julieta, no vas a tener que salir corriendo porque te queremos hasta el final con estas últimas frasecitas, ya vamos a terminar. Efectivamente, aquí ha quedado claro que la educación es una herramienta central para el desarrollo social, pero también ha quedado claro que los sistemas educativos de alguna manera sirven para perpetuar estas inequidades si no tenemos gente, colectivos desde adentro, redes, que intenten transformar, deconstruir estos espacios de inequidades, y que cada uno lo podemos hacer como una decisión individual, pero debemos luchar todos y todas para que sea una obligatoriedad de parte del Estado de que tengamos ese elemento de la educación con perspectiva de género y la educación sexual integral como un derecho para todos, todas y todes. Así que educar, valorar, interpretar las realidades de una mirada crítica es clave, y lo estamos haciendo en el día a día. Compañeras, les envío un abrazo grandísimo. Ha sido un gusto estar con todos y todas ustedes aquí hoy. Agradecemos a los que nos han acompañado directamente desde las redes sociales. Le pedimos a las compañeras que están con nosotras en el Zoom que abran sus cámaras para que a su vez también nos compartan juntas en este abrazo. Y manténganse conectados también a la programación de Otras Voces de Educación, que cada día y en cada momento nos aportan con esta educación crítica acerca de nuestros contextos y nuestras realidades en nuestras prácticas también. Así que un abrazo. Julieta, te tuvimos hasta el final. Anaí, gracias. Chabel y María Ángela, un abrazo grandísimo. Muchas gracias, compañeras. Muchos abrazos. Un abrazo, Gracias. Isabel, Chabel y Julieta, Luz, Anaí. Un abrazo a todas. A todas, a todas. Gracias. Mucha luz, jalaya, como decimos, que sea en buena hora también estos encuentros. Amén. Chao. Y yo, amén. Chao. Adiós, compañeras.